Hola, ¿qué tal? Te habla la maestra Brenda Ortega Márquez. En este video vamos a revisar cuáles son los pasos y las consideraciones a tomar en cuenta para diseñar una red WLAN. Mi recomendación es que analices y realices cada uno de estos pasos antes de instalar y configurar una red LAN inalámbrica. Más que un procedimiento estricto, son algunos pasos, como lo anoté en el título, y algunas consideraciones a seguir cuando tú vayas a diseñar una red LAN. Y ya para tu tarea, pues lo que debes hacer es anotar cada uno de estos pasos y la descripción de estas recomendaciones que te doy en cada uno de ellos. Los pasos a seguir son: definir el tipo de red a implementar, realizar un levantamiento de datos, hacer un estudio de sitio, diseñar las topologías, instalar e implementar la red. Vamos a ver cada uno de estos pasos a seguir. En el primer paso, que es definir el tipo de red a implementar, debemos considerar varios tipos de red. Una red de hogar donde los integrantes de una familia pueden tener diferentes edades, diferentes roles de acuerdo a su edad y por lo tanto realizar también diversas tareas. Recordando que el Internet de las Cosas, conocido como LOT, implica que ahora existen diversos dispositivos y aparatos electrónicos que se vinculan a la red o utilizan Internet para funcionar mejor y están integrados a las actividades que se realizan en casa. Ya hablamos no solo de los celulares y computadoras, sino también de pantallas de televisión, consolas de videojuegos, bocinas inteligentes, sistemas de aire acondicionado, cámaras de vigilancia y muchos otros cada vez más comunes en nuestra vida cotidiana. Las redes corporativas, como la que se puede encontrar en una empresa, un negocio, una fábrica o diversas corporaciones como un bufete de abogados, edificios de oficina, de consultorios, de locales comerciales, entre otros, sin olvidar que ahora muchas empresas realizan actividades de marketing, utilizan o proporcionan recursos cloud, tienen un sitio web para proporcionar servicios online y o realizan publicidad en redes sociales. También se puede tratar de una red institucional, como la red de una escuela, de una clínica, un hospital pequeño, una organización gubernamental, una organización civil, que realizan diversas actividades administrativas o de oficina principalmente, pero también pueden requerir utilizar equipos especializados dependiendo del ramo comercial o del ámbito de trabajo al que pertenecen. Las redes outdoor son redes externas que se pueden encontrar también en diferentes lugares o combinadas. Por ejemplo, en una red de hogar donde se requiera que haya conexión inalámbrica no solo al interior de la casa, sino también en la parte externa, en el patio, en el jardín. O puede tratarse también de una red institucional dentro de una escuela donde se requiera conexión inalámbrica en las áreas externas como el patio, la plaza cívica, las canchas deportivas y los pasillos. En el segundo paso, que es realizar un levantamiento de datos, básicamente se trata de anotar, investigar todos los requerimientos de la red. En este punto se recomienda hacer una entrevista a los interesados o al cliente y realizar todas las preguntas indicadas para recabar los datos necesarios para la planeación y el diseño de la red inalámbrica, entre los que están el espacio físico a cubrir
o determinar el área o alcance que tendrá la red. Por ejemplo, si es una red de hogar, los metros cuadrados que tiene la casa o las áreas en las que se requiere Wi-Fi. Si es una escuela, pues de igual manera los metros cuadrados a cubrir o las áreas en las que se requiere conexión. Si es una empresa, entonces, por ejemplo, que ésta esté alojada en un edificio, pero no lo ocupa en su totalidad, entonces tenemos que determinar el área de ese edificio que va a ocupar la empresa o la corporación o los niveles que está utilizando dentro de ese edificio. Otro elemento a considerar es el tipo de red Wi-Fi, es decir, determinar si se trata de una red Wi-Fi del modo infraestructura o del modo ad hoc. El primero de ellos es la conexión que se efectúa entre un equipo o dispositivo y un punto de acceso inalámbrico o AP, ya sea un router o un punto público, recordando que existen redes abiertas y protegidas, o algunas pueden ser públicas o privadas. El segundo tipo, el modo ad hoc, es la conexión que se establece entre dos equipos o dispositivos de forma independiente. Esta conexión solo permite algunos metros de alcance y muchos dispositivos actualmente ya tienen incluido ese punto de acceso. También hay que tomar en cuenta que existen diferentes estándares de red Wi-Fi con distinta velocidad, alcance y otras características que debemos tomar en cuenta. Esto lo podemos determinar, entre otras cosas, por la densidad de usuarios y la función de red. En cuanto a la densidad de usuarios, se refiere al número de personas a conectarse en red, así como el número de personas, también el número de dispositivos. En cuanto a la función de la red, es decir, el uso que se tiene previsto para esta red, es en este punto donde se toman en cuenta las necesidades del cliente y los usuarios de la red a través de diversas preguntas y así poder recolectar los requerimientos de red como el horario o la disponibilidad de la red, las zonas donde se requiere cobertura, qué actividades se realizan en red o están utilizando internet, el número y el tipo de dispositivos a conectar, así como las necesidades especiales, sugerencias o inquietudes que tengan dichos usuarios y que podrían significar los servicios a desplegar. Es decir, la configuración de la red como servicios de impresión desde todos los dispositivos o en alguno en específico, servicios de comunicación interna como correo electrónico dentro de una red corporativa o institucional, servicios online, marketing, redes sociales, por mencionar algunos. En el estudio de sitio o lugar vamos a considerar diversos puntos. Recordando que con los sistemas inalámbricos es muy difícil predecir la propagación de las ondas de radio y detectar la presencia de señales de interferencia sin el uso de un equipo de prueba. La meta principal del estudio de sitio es proveer suficiente información para determinar el número y la ubicación de los accesos o puntos de acceso que provean la adecuada cobertura a través del edificio. Un estudio de sitio adicionalmente detecta la presencia de interferencia proveniente de otros orígenes que utilizan microondas como teléfonos inalámbricos, otros teléfonos celulares, materiales de construcción que pueden interferir o degradar la señal. Asimismo, es importante realizar una medición de la cobertura
y la señal utilizando un dispositivo como una AP o punto de acceso para analizar su funcionamiento y verificar el alcance, y a través de herramientas de software que nos ayuden a realizar también dicha medición, recordando que existen aplicaciones tanto gratuitas como de paga para realizar esta tarea. En este punto de las topologías, primero vamos a recordar que es una topología, la cual se define como el mapa físico o lógico de una red para intercambiar datos. En otras palabras, es la forma en la que está diseñada la red, ya sea en el plano físico o lógico. Este punto del proceso prácticamente es el diseño propiamente dicho, donde se toma en cuenta todo lo anterior, el tipo de red a implementar, el levantamiento de datos, el estudio de sitio, para diseñar la forma en la que los dispositivos estarán conectados entre sí físicamente y la configuración lógica o a nivel de software que tendrán. En cuanto a la topología física, se debe plasmar en plano o en papel, ya sea a mano alzada o utilizando un software de diseño, la cantidad y la ubicación de los AP o puntos de acceso, y a qué o cuántos dispositivos se conectarán a estos. La cantidad o ubicación de otros dispositivos como módems, routers, repetidores o switches y puentes, sin olvidar que puede tratarse de una red combinada o mixta, en el sentido de que puede diseñarse una red alámbrica e inalámbrica en diferentes puntos, dependiendo de la función de la red, las necesidades del cliente, las actividades de los usuarios y también la disponibilidad de recursos y servicios de conexión disponibles en la zona y proporcionados por las empresas de telecomunicación. En este ejemplo que acabo de mencionar, debe diseñarse y especificarse también la ruta de cableado y todas las características tanto de los dispositivos que van a conformar la red, así como del mismo cableado. En cuanto a la topología lógica, recordemos que es similar a la topología física, pero en ella se plasman, además de los dispositivos de red, las estaciones de trabajo, el cableado. Se representa cómo los equipos interpretan ese diseño para realizar la transmisión de información, que en las redes Wi-Fi suele utilizarse el método por contienda, es decir, en caso de colisión a la hora de transmitir un mensaje, este se interrumpe y después se vuelve a intentar enviar o reenviar. Además, se plasma el direccionamiento y la segmentación de red. También se puede plasmar la configuración de bands o VLANs, que serían redes virtuales dentro de la red local, en el caso de que sean necesarias, o como uno de los servicios a desplegar en la red que hayan sido solicitados por el cliente. También cuál es el SID o el SSID, que en su caso también puede ser el cambio del nombre de esta red, y los tipos de autenticación a utilizarse para formar parte de la red o hacer uso de ella como medida de seguridad. A manera de recordatorio y reafirmación del tema de topologías de red, en la parte de abajo les dejo un link hacia un video que explica breve y claramente las topologías de red alámbricas e inalámbricas. En cuanto a la instalación e implementación, que es el último punto, más que hablar de la instalación de los dispositivos en los lugares que indicó ese estudio del sitio que realizamos y su conexión a la instalación eléctrica, lo que vamos a destacar es la conexión
de estos dispositivos en red, es decir, la configuración lógica de todos los dispositivos entre sí para la conformación de la red inalámbrica. Además, implica la comprobación de su funcionamiento y su mantenimiento, que aunque mucho menor que el que puede necesitar una red alámbrica, también puede requerir. De mi parte eso es todo, gracias por su atención y éxito en la realización de este trabajo.